Buenos días, hermanas y hermanos. En la primera parte de la respuesta a nuestra pregunta, ¿sábado o domingo?, vimos que el sábado es el único día de la semana que ha sido santificado por Dios. Lo bendijo y lo santificó en la creación. Fue dado al pueblo de Israel como uno de los 10 mandamientos que fueron incluidos en el pacto que Dios hizo con el único pueblo de la tierra que creía en él. Jesús lo guardó y enseñó cómo se debía guardar el día de reposo. Jesús cambió la forma de guardarlo a que habían llegado los judíos con sus ordenanzas, que hacían del sábado una carga difícil de observar en lugar de ser una delicia, disfrutándolo en la compañía de Dios. No existe en toda la Biblia algún versículo que indique explícitamente que después de la resurrección de Jesús, el día de guardar fue cambiado. También analizamos, basados en la palabra de Dios, 6 argumentos bíblicos que se han dado para justificar el cambio del sábado por el domingo. Y vimos que todos ellos son argumentos circunstanciales que no justifican bíblicamente el cambio del día. Pero quedaron 2 argumentos por analizar. Primero, con la resurrección de Jesús, se estableció un nuevo pacto reemplazando el pacto de los 10 mandamientos y por lo tanto el día de guardar. Y segundo, el hecho de que varios de los padres de la iglesia guardaban el domingo significó un cambio en el día de guardar. En esta segunda parte responderemos estas 2 preguntas. Veamos entonces la primera de ellas. Con la resurrección de Jesús se estableció un nuevo pacto, reemplazando el pacto de los 10 mandamientos y por lo tanto el día de guardar. Para analizar este punto, veamos primero cuál fue el pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel a través de Moisés en el monte Sinaí. Después de sacarlos de Egipto, Dios les bendijo, que el pueblo de Israel sería el especial tesoro de Dios por sobre todos los pueblos y que le serían un pueblo de sacerdotes y gente santa. Dios les entregó su ley de los 10 mandamientos y también leyes sobre sacrificios y expiación por el pecado, sobre ofrendas de paz, sobre fiestas solemnes que debían guardar, sobre alimentos prohibidos y sobre la administración de la justicia. Leyes que Moisés escribió en el libro del pacto. Si el pueblo las seguía, Dios los guardaría en el camino hacia la tierra prometida y les daría la tierra de Canaán. Este pacto fue sellado con sangre, como dice Éxodo 24, 5 al 8, refiriéndose a Moisés, y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehová. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. El día de reposo era parte del pacto entre Dios y su pueblo, y Dios lo puso como señal de su pacto, como dice Éxodo 31, 16 y 17. Guardarán, pues, el día de reposo los hijos de Israel
celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo. Señales para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el 7º día cesó y reposó. ¿Cómo eran los pecados perdonados en el pacto de la ley? Había diferentes sacrificios para expiación de los pecados. Por ejemplo, para los pecados por yerro o error, Levíticos 4, 32 y 33 dice: y si por su ofrenda por el pecado trajere cordero, hembra sin defecto traerá, y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de expiación y la degollará por expiación en el lugar donde se degüella el holocausto. El factor común de todas las ofrendas o expiaciones por el pecado era el derramamiento de la sangre de un cordero sin defecto u otro animal aceptado por Dios. ¿Qué cambió Jesús en el nuevo pacto? ¿Clavó la ley de los 10 mandamientos en la cruz? Veamos de qué se trata el nuevo pacto. Jesús lo dice claramente en la última cena, como dice Mateo 26, 27 y 28. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio, diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Jesús está cambiando todas las leyes relacionadas con el perdón de los pecados. Ya no sería necesario derramar sangre de animales, porque Él era el Cordero que como sacrificio perfecto quitaría el pecado del mundo al derramar su sangre. Este pacto estaba ya anunciado muchos años antes por el profeta Jeremías, en Jeremías 31, versículos 31 y 32. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Refiriéndose a esta profecía, el libro de Hebreos nos dice en Hebreos 8:13, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. El antiguo pacto era un pacto centrado en los sacrificios y ofrendas donde se derramaba la sangre de animales para expiación de los pecados, además de otras ofrendas de paz. Una de las 12 tribus, los levitas, fueron constituidos como sacerdotes para oficiar en el templo en las ceremonias y sacrificios establecidos en el pacto. Y había un sumo sacerdote que entraba una vez al año en el lugar santo del santuario para purificar el santuario. Este era un pacto defectuoso, ya que su validez dependía de que el pueblo judío lo guardara en el espíritu con que Dios lo había dado, y no solo siguiendo literal y exteriormente todas sus ordenanzas. El pacto fue invalidado muchas veces por el pueblo judío, ya que apartándose del espíritu con que habían de cumplir el pacto, lo cumplían solo ritualmente, apegándose a la letra de lo escrito, tanto en las ofrendas como en el cumplimiento de las leyes dadas por Dios. La sangre derramada, elemento esencial del pacto, quedaba sin validez al seguir el pueblo de Dios pecando, sin que hubiere realmente arrepentimiento. Un ejemplo de esto lo dice Dios en Isaías
capítulo 1, versículos 11, 16 y 17. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien. Buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. El pacto no funcionó porque los judíos lo invalidaron y cambiaron el espíritu con que debía observarse. Con el derramamiento de la sangre de Jesús en la cruz se cambió el pacto antiguo por un nuevo pacto. Lo que se cambió fue que en lugar del sumo sacerdote, Jesús es el mediador del nuevo pacto. Los levitas dejaron de ser los sacerdotes, quedando Jesús como único sacerdote. Se cambiaron todas las ofrendas y sacrificios de sangre para el perdón de los pecados por el sacrificio perfecto y permanente de la sangre de Cristo derramada en la cruz. Se cambió la salvación por el cumplimiento literal de los 10 mandamientos y de todas las leyes ceremoniales y rituales por la salvación por gracia para todos los que creyeran en Jesús, sean estos judíos o no judíos. Veamos lo que nos dice el libro de Hebreos, describiendo el cambio realizado por el nuevo pacto en relación al cambio de la ley del sacerdocio de los levitas. Hebreos capítulo 7, versículos 12 al 14, 18 y 22 al 24, nos dice: porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar, mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Al expirar Jesús en la cruz, habiendo ya derramado su sangre por nosotros, el velo del templo se rasgó, dándose por terminada la ley de los sacrificios y ofrendas de animales, que es la ley a que se refiere el versículo 12 que acabamos de leer. El antiguo pacto era defectuoso, porque los hombres a cargo de su vigencia lo invalidaron por su imperfección, como dice Hebreos capítulo 7, versículo 28. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento, posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Tenemos al sumo sacerdote perfecto, mediador del nuevo pacto, Jesucristo, nuestro Señor. Porque si la sangre derramada en los sacrificios de animales santificada para la purificación de la carne, Hebreos capítulo 9, versículos 14 y 15 dice: cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. El nuevo pacto
es un pacto en que somos salvos por fe y no por el cumplimiento de rituales o siguiendo ordenanzas de culto. La sangre derramada de animales para el perdón de los pecados se reemplazó por la preciosa sangre derramada de Cristo, derramada una vez y para siempre, por todos nosotros, para el perdón de nuestros pecados. Si tenemos fe en Jesús, si creemos en Él y nos entregamos a Él, aceptando el sacrificio que hizo por nosotros, seremos salvos, como dice Romanos 10, 9 y 10. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Quedó entonces eliminada o clavada en la cruz la ley de los 10 mandamientos? El nuevo pacto no cambió la ley escrita por Dios en las tablas de piedra. El nuevo pacto cambió las leyes relacionadas con el sacerdocio de los levitas, con los sacrificios y ofrendas, y las leyes y ordenanzas ceremoniales acerca de las fiestas y días de guardar. Podemos identificar la ley de los 10 mandamientos como la ley moral que escribió Dios con su dedo en las tablas de la ley, separándola de todas las demás leyes, decretos y ordenanzas que fueron dadas por Dios a su pueblo y que escribió Moisés en el libro del pacto. A todas estas leyes las identificaremos en adelante para simplificar la ley ceremonial. Jesús validó los 10 mandamientos, la ley moral, como expliqué anteriormente, y validó el sábado como el día santificado por Dios que se debe guardar. Lo que cambió Jesús fue que la salvación no era por cumplir perfectamente con la letra de la ley, lo cual siendo todos pecadores no es posible, sino que somos salvos por gracia, por tener fe en Jesús. Como resultado de esa fe y agradecidos por lo que hizo por nosotros, amaremos a Jesús. Y si nuestro amor por Él es sincero y verdadero, por amor a Él cumpliremos sus mandamientos, la ley moral. Este concepto está bien reflejado en la carta a los Romanos. Romanos capítulo 3, versículos 20 al 25 y 28 dice: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. No somos salvos porque cumplamos a la letra lo que la ley dice. Nadie puede ser salvo por esto, por cuanto todos somos pecadores. Somos salvos por la fe en Jesucristo. Pero esto no significa que la ley haya perdido su validez, como sigue diciendo Pablo en Romanos 3:31. Luego, ¿por la fe invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. La justificación por la fe
significa que no tenemos que hacer obras para recibir el perdón de los pecados, sino arrepentirnos sinceramente ante Dios, pedirle perdón y cambiar, dejando de cometer el pecado. La ley no ha perdido su validez, por cuanto nos da a conocer lo que a Dios no agrada. Por ella conocemos el pecado, como dice y concluye Pablo en Romanos 7, 7 y 12. ¿Qué diremos, pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Pablo también dice en Romanos 6:15, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? En ninguna manera. Esto tal vez resulte difícil de entender. Que estemos bajo la gracia significa que Dios perdona nuestros pecados por nuestra fe en Jesús. No significa que podemos pecar libremente en cada uno de los mandamientos de Dios y que seamos automáticamente perdonados porque creemos en Jesús. Y así seamos salvos por gracia. Pensar así significa que no hemos entendido la gracia y lo que significa creer en Jesús. Dios rechaza y sigue odiando el pecado. La gracia es dada a quien cree realmente, sinceramente en Jesús, no solo cognitivamente, sino que siente lo que cree. Si creemos en el tremendo sacrificio que hizo Jesús, que fue torturado, clavado en una cruz, en la cual finalmente murió, tomando nuestro lugar y asumiendo el castigo que nosotros merecíamos por nuestros pecados, debiera generar un sentimiento profundo de reconocimiento, gratitud y amor por Jesús. Ese amor, si lo sentimos verdaderamente, nos llevará a cumplir sus mandamientos para agradar a Jesús, tal como dijo Jesús en Juan 14:15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Por tanto, no estamos bajo la ley, ya que estando bajo la ley estábamos obligados a cumplir los mandamientos, no por amor, sino por obligación, creyendo que cumpliéndolos literalmente seríamos salvos, aunque interiormente en nuestro espíritu siguiéramos pecando. Estando bajo la ley, había una serie de ordenanzas y decretos que se debían cumplir para el perdón de los pecados, lo cual se hacía en base a continuos sacrificios, expiándose los pecados con la sangre derramada de los animales. Bajo la gracia, Cristo se sacrificó con su sangre para el perdón de nuestros pecados. Solo tenemos que creer en Él y aceptar su sacrificio. Cuando arrepentidos en nuestro interior por el pecado que hayamos cometido, le pedimos perdón, prometemos sinceramente no volver a pecar y dejamos de cometer el pecado que hayamos hecho, podemos tener la certeza que somos perdonados y de que somos salvos por su gracia. O sea, cumplimos con su ley, con los 10 mandamientos, por amor a Él. Este es el nuevo pacto que reemplazó el pacto que hizo Dios con el pueblo judío a través de Moisés en el monte Sinaí. ¿A qué se refiere Pablo con el acta de los decretos que fue quitada de en medio y clavada en la cruz en Colosenses capítulo 2, versículos 13, 14, 16 y 17? Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados,
anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Lo que fue clavado en la cruz son las leyes, ordenanzas y decretos sobre las ceremonias de expiación de los pecados, sobre las fiestas solemnes a guardar y sobre lo que se puede o no se puede comer. Todas las leyes ceremoniales descritas en los libros de Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. En lo esencial, dejó de ser necesario seguir sacrificando animales y derramando su sangre para el perdón de los pecados. Y dejó de ser necesario seguir cumpliendo las leyes ceremoniales respecto a los días de guardar, incluyendo los días de reposo ceremoniales. Los 10 mandamientos escritos con el dedo de Dios no fueron clavados en la cruz. Matar, mentir, adulterar, codiciar, adorar ídolos siguen siendo pecados. El no guardar o no dedicar a Dios el único día de la semana que Dios ha santificado sigue siendo pecado. Ya hemos dicho que en ninguna parte de la Biblia aparece la eliminación de la observancia del sábado ni su cambio por el domingo. Por supuesto que su observancia no debiera ser una carga como la que impusieron los fariseos al pueblo judío, llena de reglamentos acerca de lo que no se puede hacer en ese día. Jesús mostró la verdadera forma de guardar el sábado, haciendo misericordia, ayudando al prójimo y alabando al Padre en ese día que dedicamos a Él. La ley de los 10 mandamientos, incluido el 4º mandamiento, siguen vigentes hoy. La diferencia es que la observancia legalista de los mandamientos, cumpliendo solo la letra de la ley y no su espíritu, hace imposible cumplir la ley y por lo tanto nadie sería salvo. En cambio, el cumplimiento de los mandamientos como resultado de nuestro amor por Jesús es lo que confirma que creemos realmente en Él. En este espíritu cumplimos los mandamientos, no porque su cumplimiento nos dé la salvación, sino porque queremos hacer lo que agrada a Jesús, en agradecimiento y reconocimiento por lo que Él hizo por nosotros. Esta es la ley del amor que nos dará la gracia de la salvación por el hecho de creer en Jesús. Quien dice que ama a Jesús y no cumple los mandamientos, lo ama solo de palabra, no en el espíritu. Los 10 mandamientos están vigentes porque ellos nos muestran lo que no agrada a Dios y eso no ha cambiado. Hay otros versículos que son usados por quienes dicen que el sábado era solo para el pueblo judío por el antiguo pacto, pero no rige para el pueblo de los hijos de Dios del nuevo pacto. Veamos estos versículos. Gálatas capítulo 4, versículos 4, 5, 7 y 8 al 10. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Ciertamente, en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses, mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los meses, los tiempos y los años. ¿A qué ley se refiere Pablo? ¿A los 10 mandamientos? No.
Lo que Pablo explica a los Gálatas en estos versículos es que Cristo nació bajo la ley como sistema de justificación, o sea, bajo la ley ceremonial, pero que ya no se requería seguir observando todas las prácticas de la ley ceremonial judía, incluyendo la observancia de las festividades del calendario mosaico, a los cuales llama débiles y pobres rudimentos. La justificación ya no depende de guardar esas leyes, ya que Cristo nos redimió para que recibiésemos la adopción de hijos de Dios. Ya no somos esclavos de seguir todas las leyes ceremoniales como justificación para alcanzar la salvación. La salvación nos es ofrecida por gracia, a través del sacrificio redentor de Cristo. En el versículo 10 se refiere a los días, los meses, los tiempos y los años, en el sentido de que ya no era necesario guardar las festividades anuales, mensuales y sabáticas de la ley ceremonial. No se refiere al sábado semanal del cuarto mandamiento, sino a los sábados ceremoniales que eran parte del sistema mosaico. Los sábados ceremoniales eran parte de la ley ritual y eran sombras que apuntaban a Cristo, como ya vimos en Colosenses 2, 16 y 17. El sábado del cuarto mandamiento no es parte de la ley ceremonial, sino que fue establecido en la creación y forma parte de la ley moral. A esto mismo se refiere Pablo en Romanos 14, 5 y 6, que dice: uno hace diferencia entre día y otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios. Pablo está abordando las disputas que existían entre judíos y gentiles en la iglesia de Roma. Pablo no dice que da lo mismo guardar o no guardar el sábado del cuarto mandamiento. De hecho, Pablo nunca enseñó que los mandamientos eran opcionales. Estos días a que se refiere Pablo eran probablemente los días de ayuno, las festividades judías y los sábados ceremoniales que algunos judíos cristianos seguían observando, mientras que los gentiles cristianos no veían la necesidad de hacerlo. Pablo solo quiere decir que en temas no esenciales como la observancia de los días festivos judíos, cada persona debe actuar según su conciencia y convicciones personales, y no juzgar a los demás. También en su carta a los Efesios, Pablo dice en Efesios capítulo 2, versículos 14 al 16, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresadas en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Aquí Pablo está hablando de derribar la pared de separación que había entre judíos y gentiles establecida por la ley mosaica, especialmente las leyes ceremoniales y de pureza ritual que excluían a los gentiles, haciendo de ellos un solo pueblo para Dios, incluyendo a todos los que creen en Cristo. Nuevamente, se está refiriendo a la ley ceremonial como la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, y no a la ley moral de los 10 mandamientos. Algunas personas argumentan que la ley moral fue clavada en la cruz, por lo que dice Pablo en Gálatas capítulo 3, versículos 23 al 26. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe.
Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Pablo nuevamente se refiere a la ley ceremonial y no a los 10 mandamientos. La ley ceremonial funcionó como un ayo, tutor o guía para conducirnos a Cristo. El derramamiento de la sangre de animales para expiación de los pecados era sombra del verdadero sacrificio hecho por Cristo al derramar su sangre una vez y para siempre para la expiación de nuestros pecados. Una vez que hemos sido justificados por la fe, ya no estamos bajo ese ayo, ya que no necesitamos seguir cumpliendo todos los rituales de la ley ceremonial. Es la fe en Cristo la que nos justifica. El cumplimiento de los 10 mandamientos o de la ley moral sigue estando vigente, pero su cumplimiento no es por una obligación de cumplirlos para ser salvos, sino por amor a Cristo, y por ese amor no hacer lo que le desagrada y que está escrito en los 10 mandamientos. Es por esa fe y por ese amor a Cristo que recibimos la gracia de la salvación. La ley moral de los 10 mandamientos no fue abolida. La Biblia deja muy claro la vigencia de la ley moral. Por ejemplo, el apóstol Juan, en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4, dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley, con lo que reconoce la vigencia de los 10 mandamientos. Lo mismo dice Pablo en Romanos 3:31. Luego, ¿por la fe invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Pablo también confirma la validez de los 10 mandamientos, con lo que se confirma también la validez del 4º mandamiento, que se refiere a guardar el 7º día. El segundo argumento por analizar en este video es el hecho de que varios de los padres de la iglesia guardaban el domingo. ¿Significa esto un cambio en el día de guardar? A pesar de que este no es un argumento bíblico, es usado por algunas personas para demostrar que si los padres de la iglesia, que fueron los que sucedieron a los apóstoles, comenzaron a reunirse el domingo para celebrar la resurrección de Jesús, significaría que hubo un cambio del sábado al domingo como día de guardar. Veamos quiénes son ellos y qué escribieron. La Didache, aproximadamente entre el 90 y el 120 después de Cristo, conocida como la enseñanza de los 12 apóstoles, es un escrito cristiano primitivo que data de finales del siglo I o principios del siglo II. No se conoce con certeza quién la escribió. Se cree que fue escrita por un cristiano judío anónimo, posiblemente en Siria o Palestina. Es un manual de enseñanza cristiana para las primeras comunidades. En Didache 14:1 dice: reunidos cada día del Señor, partid el pan y dad gracias, refiriéndose probablemente al día domingo, aunque en ningún lugar menciona la abolición del sábado. Ignacio de Antioquía, aproximadamente el 107 después de Cristo, en su carta a los Magnésicos 9:1 dice: ya no guardamos el sábado, sino que vivimos según el día del Señor, en el cual también resucitó nuestra vida por medio de él. La expresión día del Señor en los primeros escritos cristianos generalmente se asocia con el domingo debido a su vinculación con la resurrección de Jesús.
Este es el escrito más fuerte contra el sábado, pero no proviene de la Biblia, sino de un escritor cristiano del siglo II. Sin embargo, en su declaración indica que en su época existían cristianos que seguían guardando el sábado y que él y su comunidad cristiana preferían guardar el día del Señor, el domingo, debido a la resurrección de Jesús. Sin embargo, no hay ninguna declaración de Ignacio de Antioquía que diga que el sábado fue abolido, sino que lo plantea como una decisión de ellos el que ya no guardaban el sábado. Bernabé, aproximadamente el 130 después de Cristo, en su epístola 15, 8 y 9 dice: por lo cual, también nosotros observamos el octavo día con gozo, el día en que Jesús resucitó de entre los muertos. O sea, guardaban el octavo día o domingo, pero nada dice que el domingo reemplazó al sábado como día de reposo. Justino Mártir, aproximadamente el 150 después de Cristo, en su Apología 1.67 escribió, refiriéndose al domingo como día del sol: nos reunimos en común el día del sol porque es el primer día en que Dios, al transformar las tinieblas y la materia, creó el mundo, o sea, el primer día de la creación, y porque Jesucristo, nuestro Salvador, resucitó en ese día. Se llamaba el domingo el día del sol porque era el día dedicado al dios Sol en el Imperio Romano. Era el día de adoración al dios Sol. La justificación que da Justino Mártir de ser el primer día de la creación no significa que fuera un día que Dios hubiera santificado, como lo fue el séptimo día. Sin embargo, en su escrito, Justino Mártir no dice que el sábado fue abolido por orden de Dios, sino que los cristianos decidieron reunirse en ese día. Tertuliano, aproximadamente el 200 después de Cristo, en su Apología 16.10 dice: nosotros hacemos del día del sol el domingo, un día de alegría. Pero tampoco dice que el sábado haya sido abolido como día de reposo. Pero también hubo padres de la iglesia que hablaron de la observancia del sábado o sabbat, como Hipólito de Roma, 170 al 236 después de Cristo. En su tratado sobre los 10 mandamientos escribió: el sábado debe ser observado por los cristianos como una práctica de respeto hacia los mandamientos de Dios, porque el descanso del séptimo día fue establecido por el mismo Señor. Hipólito entonces defiende la observancia del sábado como un mandato de obediencia a la ley de Dios con bastante posterioridad a la Didaché, a Ignacio de Antioquía, a Bernabé y Justino Mártir. El cambio de la observancia del sábado al domingo por los primeros cristianos fue un cambio gradual y complejo que involucró varias razones teológicas, históricas y socioculturales. Las principales causas que llevaron a los cristianos primitivos a hacer este cambio fueron la resurrección de Jesús. Este es el evento central del cristianismo y un motivo teológico clave para cambiar la observancia del sábado al domingo. La resurrección ocurrió el primer día de la semana, domingo, que muchos cristianos consideran como el nuevo día del Señor, en el que ellos se reunían para celebrar la resurrección de Jesús, alabar y glorificar a Jesús, orar y celebrar la Eucaristía. Esta costumbre fue motivada e instruida por diferentes padres de la Iglesia, pero siempre nació de una decisión de líderes de la Iglesia que motivaron la observancia del domingo, una decisión humana y no una decisión que viniera por la palabra de Dios. Distinción de los cristianos de los judíos.
A medida que el cristianismo se fue separando del judaísmo, los cristianos comenzaron a distanciarse de las prácticas judías que incluían la observancia estricta del sábado. Este cambio fue especialmente evidente en las comunidades cristianas no judías, que no sentían la misma obligación de seguir las leyes mosaicas y que al observar el domingo mostraban su identidad como seguidores de Cristo en lugar de adherirse a las costumbres judías. Nuevamente, una decisión humana. La persecución y la adaptación cultural. La práctica de observar el sábado podría haber sido vista por los romanos como una práctica subversiva y apartada del orden social. La celebración pública del domingo como día de reunión cristiana permitía a los cristianos reunirse sin asociarse directamente con el sábado y no entraba en conflicto con los romanos, ya que ellos adoraban el mismo día al dios Sol. Decisión humana. Influencia del cristianismo en el Imperio Romano. A partir del edicto de Milán, 313 después de Cristo, que permitió la libertad religiosa, el Imperio Romano comenzó a adaptarse a las prácticas cristianas. El emperador Constantino promulgó una ley en el 321 después de Cristo que declaraba el día del sol, el domingo, como un día oficial de descanso en el imperio, lo que consolidó la observancia del domingo, pasando a ser no solo un día de adoración, sino también un día de reposo. Podemos ver que no existe nada en la práctica o escritos de los padres de la Iglesia ni de los primeros cristianos que indique que el cuarto mandamiento fuera abolido y cambiado por Dios o por alguna visión divina a la observancia del primer día de la semana o domingo. Fue una decisión humana basada principalmente en celebrar y glorificar a Cristo el día de su resurrección, lo cual es comprensible y loable. Pero Cristo nunca dijo, después de resucitar, que recordáramos y guardáramos el día de su resurrección. Diferente a la institución de la Cena del Señor, en que al partir el pan les dijo a sus discípulos que hicieran lo mismo en memoria de Él. Hemos visto que Jesús no abolió el cuarto mandamiento, ni antes ni después de resucitar. El cuarto mandamiento que nos manda guardar el sábado y dedicar ese día a Dios sigue vigente hoy y lo seguirá siendo en el reino de Jesús después de su venida. Si alguien dice que el cuarto mandamiento fue abolido, recuerden lo que dice Colosenses 2:8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Quien conoce a Cristo guardará sus mandamientos, por amor a Él, siguiendo lo que dice el apóstol Juan en 1 de Juan 2, 3 al 5. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El cuarto mandamiento que nos dice guardar el sábado es parte de los 10 mandamientos y es un mandamiento que Dios no ha cambiado. Si alguien, por error, enseña que el cuarto mandamiento fue abolido y que por lo tanto no hay que dedicarlo a Dios, creo que es importante que esa persona reflexione y revise la palabra de Dios sin tratar de buscar una justificación a su creencia preconcebida del cambio del sábado al domingo, ya sea añadiendo a la escritura sus propias palabras, ignorando algunos versículos
o sacando de contexto otros versículos y así apoyar lo que está enseñando. Debemos tener cuidado al enseñar la palabra de Dios de no separarnos de lo que ésta dice, sin agregar nada de nuestra parte, ni ignorar ninguna parte, ni tergiversar su contenido, como dice Mateo 5:19. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Que sea la palabra de Dios la que enseña y no nuestras propias palabras basadas en opiniones que no sean 100% bíblicas. Sábado o domingo. El mandamiento de la ley de Dios que ordena guardar el sábado está vigente y no ha sido derogado. Solo Dios puede derogar este mandamiento instituido y escrito directamente por Él en las tablas de la ley y fundamentado en la creación al ser el día que Dios santificó. Es comprensible y loable que los cristianos quieran recordar el día de la resurrección de Jesús como el evento glorioso y trascendental de nuestra fe cristiana y celebrar su resurrección con alegría, regocijo y alabanzas a Él. Está muy bien celebrar el evento de su resurrección, lo que no significa celebrar el día en que ocurrió el evento, su resurrección. Ahora, si queremos recordar y celebrar la resurrección de Jesús el domingo, no hay problema en ello. Y a Dios seguramente le agradará que alabemos a Jesús ese día, así como cualquier otro día de la semana, siempre que, por alabar y glorificar a Jesús el domingo, no le desobedezcamos en el cuarto mandamiento y dejemos de guardar y dedicarle a Él, a Dios, el sábado. El séptimo día es el único día que Dios ha santificado, que quiere decir separado de los demás días de la semana para que se lo dediquemos a Él. Si no lo hacemos, estaríamos pecando al desobedecer a Dios, sin importar de que queramos celebrar la resurrección de Jesús el día que Él resucitó. Si amamos a Jesús realmente y no solo de palabra, debemos guardar sus mandamientos y por tanto obedecer a Dios guardando el día que Él santificó. Que Dios los bendiga.